Las telenovelas nos han regalado momentos icónicos, desde romances apasionados hasta villanos memorables. Pero hay escenas que han traspasado la pantalla y han generado controversia, como aquella cachetada que se sintió demasiado real en Mi amor sin tiempo. Entre gritos, traiciones y cachetadas memorables, surge una pregunta incómoda: ¿dónde termina la actuación y comienza la realidad? Algunos aseguran que la violencia en estas producciones es solo parte del espectáculo, mientras que otros afirman que ha sido demasiado real. ¿Qué hay detrás de estas escenas? ¿Ficción bien lograda o conflictos que explotaron en el set? En este video, exploraremos algunos de los casos más impactantes y analizaremos el debate sobre la violencia en las telenovelas. ¿Nos acompañas a descubrir la verdad? Comenzamos. Esto es Escenario 73, solo con los grandes del espectáculo. Las telenovelas nos han regalado escenas memorables, pero algunas se han salido de control. ¿Alguna vez te has preguntado si esas cachetadas intensas fueron reales? Detrás de cámaras, los rencores y molestias entre actrices a veces se colaban en la actuación, convirtiendo lo que debía ser una escena en un golpe verdadero. Hoy te mostraré algunos casos impactantes de cachetadas en escena que subieron de tono, comenzando con la protagonizada por Verónica Castro. Vamos a descubrirlo. Transcurría el año de 1986, cuando Verónica Castro volaba lo más alto en audiencia a nivel internacional, llegando a países como México, Venezuela, Estados Unidos, España, Italia y otros países de Europa, con su personaje de Nora, en la telenovela Amor Prohibido, protagonizando al lado del actor Giancarlo Simancas, que con dicha producción se consolidaba como actor internacional. Llegaría 1987, el año que confirmaría su racha exitosa como actriz, al protagonizar en la telenovela Rosa Salvaje. Una muchacha humilde, sencilla, de gran corazón, pero que sabe ser resuelta y brusca cuando se trata de defender sus derechos, por tal razón le habrían adjudicado dicho adjetivo. Alternaba con la exreina de certamen de belleza mexicana, Felicia Mercado, ahora una incipiente actriz, quien a pesar de no contar con la experiencia interpretando papeles de villana, tomó el reto, siendo así como llegaría a ella el personaje de Leonela Villarreal. Mientras avanzaba esta historia, Leonela se esforzaba por conquistar el amor de Ricardo. Llegó un momento en una escena en donde Rosa, el personaje de Verónica, en respuesta a las groserías que le decía Leonela, es decir Felicia, se abalanzó sobre ella, agrediéndola como parte de la actuación. Sin embargo, llegaría a un punto en que aparentemente, se habría sobrepasado dándole una fuerte cachetada. Una vez finalizada la escena, Felicia, desconcertada de aquel acto de la protagonista de esta historia, decidió no tener ningún tipo de reacción adversa en contra de Verónica Castro. Sin embargo, esta, no contenta con lo acontecido, se dirigió hacia Valentín Pimstein, productor responsable de la telenovela, para quejarse de lo sucedido, enfatizándole que si se repetía dicha situación, ella sí iba a corresponder y a devolver lo recibido. A lo que Pimstein le dijo: sí, lo acabo de ver, no te preocupes, que ya para las próximas escenas bruscas y de pelea, vamos a utilizar dobles. Y así fue. A partir de aquel momento todo se normalizó. Mucho tiempo después, vendría de una fuente periodística, que Verónica Castro en efecto habría reaccionado así, porque estaba molesta con Felicia, debido a que había llegado a sus oídos que ella había tenido algo que ver con su pareja de entonces, Enrique Niembro, asegurando que Castro habría dicho estas palabras: me la pusieron de pechito, porque yo la verdad le traía ganas. Se me atravesó, y como la directora era mi amiga. Tiempo después, la misma Felicia Mercado se enteraría de este malentendido, asegurando públicamente que ella jamás había tenido nada que ver con dicho personaje con el que se le relacionaba. En conclusión, dijo que estaba mal informada Verónica al respecto. De igual forma, mucho tiempo después, a través del viudo de Edith González, descubriría que al parecer ella habría renunciado precisamente de dicho personaje, es decir, Leonela, porque no aguantó más los golpes que le daba Verónica, ya que en su opinión en los pleitos ella no actuaba, sino que golpeaba de verdad.
Leticia Calderón, una actriz exitosa, carismática, que supo conquistar al público con sus diversos personajes, llevando sus historias hasta más allá de las fronteras mexicanas, conquistando de esta forma el mundo con sus geniales interpretaciones. Era a mediados del año 2024, cuando llegó a sus manos la oportunidad de interpretar el personaje de Greta, en la telenovela Mi amor sin tiempo. Cabe hacer recordatorio de que esta producción es un remake de la telenovela Tres mujeres de 1999, siempre manteniendo la estructura de los personajes, en donde Leticia Calderón es Greta, la matriarca, y sus dos hijas Bárbara y Fátima, siendo Carla Esquivel quien representaría a esta última. En esta historia veremos a Greta teniendo muchas diferencias y confrontaciones con sus hijos, sin embargo, los tendría con mayor intensidad con su hija Fátima. Tanto así que quedaría para la historia, una escena que muchos y muchas siempre la recordarán, por la forma como se dio. Todo aconteció cuando en una escena, llegando Greta a una habitación de un hospital en donde se encontraba su hija Fátima, llega muy molesta, la regaña y enseguida le da la correspondiente cachetada, como estaba en el guión. Pero la misma se vio tan violenta, que era obvio que algo andaba mal, como que se le había pasado la mano a Leticia Calderón. ¿Cómo te atreviste? ¿Cómo te atreviste? Luego de este suceso, no pasó a más. Carla no dijo nada al respecto, Leticia igual, fue como que no haya pasado nada. Sin embargo, a inicios del 2025, Carla Esquivel ya comenzaría a comentar en contra de Leticia Calderón sobre este hecho, diciendo: No me pidió una disculpa. Nunca. Nunca. Nunca hablaron del tema entre ellos. Después, porque ella sacó una nota en donde decía que ella pegaba duro y que sí me había pedido una disculpa, no sé qué. Entonces ahí yo, la neta, sí me enojé. Porque aparte a mí la producción me dijo que por favor trata de como dejarlo ir, todo esto, ¿no? Y yo dije, mira, yo no voy a hacer escándalo. La neta, pues yo estoy escalando en mi carrera y si he llegado hasta donde estoy es por mi esfuerzo y por mi dedicación, y no quiero un escándalo, ¿sabes? O sea, no quiero... Ajá, sí, armar un chisme ahí. Porque aparte te digo, yo seguía muy en shock. Pero todos mis compañeros actores así se acercaban y de que, ¿qué pasó? Todos estaban súper enojados porque a mí, la neta, me quieren mucho. O sea, en la producción me quieren mucho y yo los quiero mucho. Entonces, los de cámaras, el floor manager, todos estaban enojadísimos con ella. Sí, obvio. Porque pues todo el mundo se dio cuenta que fue y que lo hizo con toda la alevosía y ventaja y que dijo, que ya sabía nadie que me lo va iba a a hacer hacer. nada. Ajá. O sea, ella lo tenía súper planeado y de que nadie me va a hacer nada. Y ella, según ella, a mí, ella me había dicho que ella daba una toma y ya. Y nunca dijo eso. O sea, total, el chiste es que ella en su entrevista dice eso y ya la verdad es que yo sí fui y le dije que mentirosa. O sea, le dije que nunca me has pedido una disculpa, no he recibido una disculpa de tu parte y le dije, la neta, si a mí me preguntan, yo voy a decir las cosas como fue. Porque aparte en la entrevista ella dice que el director me lo pidió y se habló y se acordó y mentira. Cero. Cero, o sea, nunca se habló, nunca se acordó. Esta es la primera vez que digo esto, Y yo, En exclusiva. Ay, sí, ¿no? exclusiva. No, la neta, y sí me molesté mucho porque luego dijo algo así como de que me dice que pues yo hago lo que dice el libreto porque yo soy una actriz de la vieja escuela, no sé qué. Y le digo, no, pues sí, muy vieja, o sea, ya me Yo lo que marca, ¿no? Ajá, yo... Leticia, al escuchar lo dicho por Carla, no consideró que se le haya pasado la mano en dicha escena, e hizo memoria al respecto, recordando que Carla en ningún momento le reclamó que de haber sucedido, por supuesto, se hubiese disculpado. ¿Cuál sería nuestra sorpresa cuando, a través de una fuente periodística relacionada con alguien de la producción, se mencionó que Carla Esquivel andaba por los pasillos de Televisa hablando mal de Leticia? No bastando eso, al parecer también hizo comentarios despectivos en contra de su hijo Luciano. No es descabellado pensar que Leticia aprovechó dicha escena para el desquite en contra de Carla, motivada por la molestia y los malos momentos que ésta le habría hecho pasar. Cabe mencionar que no es la primera vez que se le menciona a Carla en este tipo de problemas, dado que, al parecer, le gusta mucho hablar mal de los demás. Por supuesto, no es bueno ningún tipo de violencia, ni la física, ni la verbal, hablando despectivamente en contra de otras personas. ¿Te encanta el contenido de Escenario 73?
Ahora puedes disfrutar de una experiencia aún más cercana y especial con nosotros. Ahora puedes llevar tu experiencia al siguiente nivel. Hemos lanzado un nuevo programa de membresías con increíbles beneficios, diseñados para acercarte más al canal y disfrutar de contenido exclusivo como nunca antes. ¿Qué te espera en cada nivel? Fan prioritario. Respuesta prioritaria a tus comentarios. Acceso anticipado a nuestros videos más esperados. Contenido exclusivo, fotos, actualizaciones de estado y encuestas solo para miembros. Fan destacado. Shorts exclusivos solo para miembros. Menciones especiales en nuestro contenido. Comunicación directa en nuestras redes sociales. Más todos los beneficios del plan anterior. Y lo mejor de todo, nada cambia para nuestros suscriptores. Seguiremos compartiendo el contenido que amas, pero ahora tienes la oportunidad de formar parte de nuestra comunidad más cercana y obtener ventajas increíbles. ¿Qué esperas? Únete ahora y sé parte de esta nueva etapa de Escenario 73. Elige tu plan y empieza a disfrutar. Las telenovelas han sido el escenario de grandes historias, pero también de momentos que dejaron huella, como esas cachetadas que pasaron de la ficción a la realidad. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que la intensidad de estas escenas es parte del espectáculo o que algunas cruzaron la línea? Personalmente, creo que es importante reflexionar sobre el impacto de la violencia en la televisión y cómo nos afecta como sociedad. Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para seguir descubriendo más curiosidades sobre las estrellas del espectáculo. Pero espera, tienes mucho más que ver y disfrutar, haciendo clic por aquí.